¿Te has visualizado a los 50 años? ¿A los 60? ¿Qué tal a los 80? Pensar en nosotros mismos, en el futuro, es difícil. Mucho más difícil pensar en cómo solventar la vida que llevamos hoy cuando alcancemos la tercera edad. Aunque nos la pasemos compartiendo memes sobre cómo queremos que termine este viacrucis llamado vida, la realidad es que, de acuerdo a la expectativa de vida mundial actual, tú y yo viviremos cuando menos hasta los 75 años. La pregunta central es esta: cuando te chingues las rodillas, la espalda te duela y te falte la vesícula, ¿podrías seguir repartiendo comida en tu bici o moto? ¿Qué tal cargar las cajas del Oxxo? ¿Aguantarías la jornada de 12 horas que llevas actualmente en tu trabajo? Las películas y series de Estados Unidos siempre nos han dicho que existe algo así llamado retiro, que es algo así como dejar de trabajar y te da la oportunidad de hacer algo así como dedicarte a comerte tu cocol sin preocuparte por nada más. Pero espera, ¿nadie te lo ha dicho? El retiro no existe. ¿Qué? ¿Cómo que no? Eso del retiro era cierto cuando la poderosísima URSS aseguró en 1928 a los trabajadores de la Revolución de Octubre que tras sus servicios laborales y en agradecimiento por haber mantenido a la nación durante su vida laboral, la Unión les aseguraba una pensión suficiente para garantizar una vida plena tras su retiro de la vida laboral, o, para abreviar, simplemente retiro. Un año después de que se expidiera la ley de jubilación en la URSS, del otro lado del mundo, en Estados Unidos, se vivía lo que hoy se conoce como una de las peores crisis económicas de la historia, la Gran Depresión. Y aquí entra en escena uno de los padres del mito del retiro, Francis Townsend. Townsend, a sus 61 años, notó que gran parte de los amigos que tuvo durante su juventud vivían en la pobreza absoluta durante la Gran Depresión, y era casi imposible para ellos encontrar un trabajo, debido, entre otras cosas, a su edad. Entonces se le ocurrió un esquema bajo el cual, a través del cobro de un impuesto especial, se le pagaría a cada persona mayor de 60 años un monto de $200 al mes, con el cual pudiera mantenerse. A esto se le conoció como el Plan Townsend. Durante esa crisis, las teorías revolucionarias realmente hacían eco en la clase trabajadora de Estados Unidos, las cuales incluían las recientes leyes de jubilación instauradas en la Unión Soviética. Así que la burguesía de ese país aprobó reformas sociales que calmaran un poco los ánimos revolucionarios. Bajo el manto del llamado New Deal del presidente Roosevelt, surgió el esquema de seguridad social americano. Muchas cosas se crearon bajo ese plan, pero solo nos enfocaremos al esquema de retiro. El esquema se basó en 3 puntos: pensiones otorgadas por las empresas privadas a sus trabajadores que laboraban en ellas por un mínimo de tiempo determinado por ley, una pensión estatal otorgada por la Seguridad Social y, en teoría, los ahorros de las personas. El Plan Townsend no se cumplía al 100%, pero fue la base del retiro propuesto por la Seguridad Social americana. Seguramente te estás preguntando, yo vivo en Latinoamérica, ¿por qué me estás hablando de Estados Unidos? Bueno, la burguesía estadounidense no era la única que temía el avance de la clase trabajadora en el mundo. Así que, más o menos entre 1930 y 1950, en numerosos países del mundo, incluida América Latina, se crearon esquemas de seguridad social similares al estadounidense. Las leyes laborales en Estados Unidos y América Latina otorgaban derechos mínimos para que la clase trabajadora no realizara revoluciones obreras que los tomaran por la fuerza. Recuerda, existía el rumor de que había un país en el que las personas se jubilaban a los 55 años. Tenías educación universal garantizada, acceso a la vivienda, una jornada de 7 horas, vacaciones de 24 días al año y el mejor sistema de salud de todo el siglo XX de acuerdo a la OMS. Pero que odiaban las teorías revolucionarias de Trotsky y Luxemburgo y vaticinaban su caída debido, entre otras cosas, a la burocracia stalinista. Socialismo en un solo país, sí, cómo no. Malditos estalos. ¡Ey! Ya te vi dejando un comentario sobre la URSS, así que deja de escribirlo porque este no es un video sobre ella. ¿Ya? Ya lo dejaste. Estoy viendo, ¿eh? Deja. Miren, el hecho es
Que hayan sido realizados o no los sueños de Lenin, la URSS era un contrapeso a la ideología burguesa y daba esperanza sobre la conquista de los derechos sociales y laborales al resto de la clase trabajadora mundial. Eso era un problema para la burguesía, porque no vaya a ser que los trabajadores se rebelen y les hagan lo mismo que los burgueses le hicieron a la monarquía en Francia, ¿verdad? Así que de forma general, muchos países realizaron pequeñas reformas sociales para atender las demandas. Digamos que fue como cuando le pedías a tus papás un PlayStation y te traían un emulador genérico con un cartucho de 200 juegos. No es lo que querías, pero al menos ya los dejaste de molestar. En México, el esquema de retiro no contaba con una pensión privada. Más bien se basaba únicamente en los ahorros personales y una pensión estatal otorgada por el IMSS o el ISSSTE. Y hubiese sido un gran final feliz para el video. Pero el universo decidió experimentarse a sí mismo en forma de dos de sus avatares más basados de toda la historia: Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Estos dos pendencieros fueron el instrumento más afilado de la ideología capitalista. Los esquemas de seguridad social funcionaban en cierta medida, y aunque la mayoría de las personas nunca recibieron pensión alguna, al menos para 1980, el 38% de las personas mayores en los Estados Unidos tenían una pensión. Después de las políticas de Reagan, para 2019, solo el 20% recibía una pensión. En 1980, la pensión de la seguridad social de los jubilados representaba el 40% del sustento de los retirados estadounidenses. Para 2019, solo representaba el 15%. Reagan, Thatcher y los Chicago Boys tenían planes para evitar las aportaciones empresariales al sistema de seguridad social e incrementar la tasa de ganancia. Amigos chilenos, ¿recuerdan que hace como 10 años tuvieron movilizaciones masivas por su esquema de jubilación? Bueno, en la constitución de los Chicago Boys, la de Pinochet de 1980, se crearon las administradoras de fondos de pensiones, o AFPs. ¿Qué son y cómo funcionan las administradoras? Bueno, este esquema puede ser distinto en cada país, pero al menos en México funcionan básicamente de la siguiente manera. Al obtener un trabajo formal, la empresa debe otorgarte una cuenta de ahorro para el retiro, en cualquiera de los bancos o instituciones que tengan la facultad para manejar esa cuenta. A esas instituciones, la ley les otorga la responsabilidad de administrar esas cuentas. De allí su nombre. ¿Cómo las administran exactamente? Bueno, además de guardar el dinero de los trabajadores, vierten el dinero de esas cuentas en distintos tipos de negocios e incrementan el dinero ahorrado de los trabajadores a través de los intereses que obtienen de estas inversiones. De allí obtienen también su pago por tan noble servicio. Y seguramente piensas que no es un esquema tan malo, pero hay muchos problemas con este esquema. Uno de los más importantes es que solo tienen acceso a este derecho los trabajadores formales que cuenten con las llamadas prestaciones de ley. Quedan excluidos de este esquema los trabajadores informales, trabajadores independientes, jornaleros, campesinos, trabajadores bajo esquema de subcontratación u outsourcing y trabajadores por honorarios. Existe el esquema de afores voluntarias, pero no es lo mismo que una parte de las cuotas de tu ahorro sean aportadas por tu patrón a tenerlas que pagar por tu propia cuenta. Y al fin llegamos al problema más importante de este esquema: la cantidad de dinero que tendrás para tu retiro. Hagamos cuentas. Si la esperanza de vida está en 75 años y la edad de retiro en México es a los 65 años, significa que vivirás al menos otros 10 años después de dejar de trabajar, en teoría. Digamos que la inflación no existe, que actualmente con 10,000 pesos al mes la armas para sobrevivir. Necesitarías unos 120,000 pesos al año para pagarte eso al mes. Y como vivirás 10 años después de retirarte, necesitarás ahorrar 1,200,000 pesos para sobrevivir a tu vejez. ¿Cuánto necesitarías ahorrar mensualmente para obtener esa cantidad a los 65 años? 3, 2, 1, todo mundo sobre 2 raíces en cada uno. De nuevo. 65 y obtenemos 39. Estos son los años que trabajarás hasta que cumplas 65. Y si dividimos el 1,200,000 que necesitarás
entre 39, tendrás que ahorrar unos 30,000 al año, lo que significa 2,500 pesos al mes. ¿Ya comenzaste a sentir la ansiedad? Espera, que esa no es la peor parte. ¿Y si vives más de 75 años? Digamos hasta los 80 u 85, necesitarías ahorrar el doble cada año, hasta tu jubilación. Quizá pienses que ahorrar 5,000 pesos al mes no es tan difícil, pero ¿qué pasa con las vacaciones que quieres tener? La casa o departamento que quieres comprar, la renta, tu comida. ¿Qué tal que te enfermas? ¿Mascotas, hijos, renta, alguna emergencia? En realidad, ¿quién puede darse el lujo de ahorrar 2,500 al mes y usar ese dinero hasta 40 años en el futuro? Ahorrar para él nunca ha sido una opción. Las cosas todos son caros. Porque se compra uno con 2, 3 bolsas, ya se van todos los dineros. Peor si toma uno algo, toma uno cerveza, toma eso, no va a alcanzar nada. Si yo no fumo, no tomo, no, y de todo mundo no alcanza bien. La cruda realidad de los trabajadores en México y Estados Unidos, además de países como Chile, que comparten este esquema de administradoras de cuentas para el retiro, es que seguramente pasarán el resto de su vida trabajando. Y con eso nadie vive. O sea que estoy destinada a ser una pobre vieja muerta de hambre. ¿Por qué? Porque los de la AFP me robaron la vida, porque me robaron el dinero que yo tenía para mi pensión. No quisimos ahondar más en el tema de cómo las administradoras invierten en los negocios del propio banco o de la disparidad entre el rendimiento que le dan a los trabajadores y sus ganancias, que pueden ser del doble. Tampoco acerca de cómo en Estados Unidos, debido a la falta de regulación, en 2008 los ahorradores perdieron hasta el 90% o más de sus ahorros durante la crisis financiera. Los diferentes esquemas de pagos que hay para los retirados cuando se obtiene acceso a ella y cómo terminan beneficiando de nuevo a las administradoras o aseguradoras, porque esto se va a hacer eterno y puede ser que nos dé para otro video. Más bien, queremos hablarte de cómo los comerciales de Profuturo tienen razón. Debemos pensar en nuestro futuro, pero no para darle los ahorros de nuestro trabajo a los capitalistas, sino para entender que las pensiones son un tema serio que debemos abordar hoy. La consigna debe ser la más intransigente: pensión universal que garantice el retiro para todos los mayores de 55 años. No podemos seguir permitiendo la acumulación obscena de los capitalistas a costa del proletariado, ni conformarnos con las migajas que sueltan los reformistas, como Obrador, por ejemplo. Si el fruto del trabajo común no se reparte por las buenas, lo debemos tomar por la fuerza.